Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta mañana por darnos una vez más el privilegio, Señor, de estar delante de tu presencia, alabando, bendiciendo tu nombre, exaltándote, Señor, oh Dios del cielo, por toda tu generosidad, por toda tu bondad, por toda tu misericordia, Señor, que se renueva de día en día. Gracias, Dios del cielo, por la vida. Gracias por las voces de todos aquellos que en esta mañana, Señor, se unen a nuestra voz con el único propósito, Señor, de empezar el día en la presencia de nuestro Dios y alimentándonos a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias porque este es el día que tú has hecho. Queremos gozarnos, queremos alegrarnos en él, Señor. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, Señor. Por eso nuestro corazón está confiado en ti, Señor. En tu luz veremos la luz, Papá Dios del cielo. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana renovar nuestra entrega, nuestro compromiso de fidelidad a ti, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que en esta mañana seas tú, Señor, por medio de tu bendita palabra, Señor, hablando a nuestro corazón, llevándonos a entender, Señor, cada día más tu plan, tu perfecta voluntad, bendito Dios del cielo, para nuestras vidas, Dios del cielo. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, pero muy buenos días. Saludamos en esta mañana a todos los que están allí conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook, a través de YouTube. Saludo muy especial a Maryland, Virginia, Washington, D.C., Pensilvania, Puerto Rico, Colombia, por supuesto aquí en el estado de Georgia, donde nos encontramos en esta mañana, transmitiendo nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Así que en esta mañana pues quiero compartir con ustedes un hermoso tema que hemos titulado Viviendo por vista o por visión. Es muy importante entender que la vida cristiana como tal es una vida completamente sobrenatural. No la podemos vivir en el plano natural porque entonces es allí donde se complican las cosas, porque la vida cristiana no la podemos vivir como nosotros queremos, sino como el Señor mismo ha planteado que la debemos vivir. Es muy importante que entendamos y podamos comprender por qué la gran mayoría de las personas, de los cristianos, de los creyentes, pues tienen tantas dificultades y están luchando con tantas cosas en la vida. ¿Por qué? Porque están queriendo vivir una vida que está diseñada para vivirla en el espíritu, para vivirla en el plano espiritual, para vivirla con las herramientas espirituales que Dios nos ha provisto. Queremos vivirla de una manera natural. Y es allí donde la vida cristiana se torna pesada, se torna difícil, se torna complicada. Entonces, vamos a comprender a través de la palabra del Señor la importancia de vivir, ¿cierto? Basados o confiados o aferrados a la visión espiritual que el Señor nos ha entregado. El apóstol Pablo dice que por fe andamos, no por vista, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que estamos planteando en la mañana del día de hoy. Entonces vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al manual de vida y vamos a encontrar realmente lo que la palabra del Señor nos habla en esta mañana. Dice
En el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 1, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. Este pasaje pues, nos relata el triste epílogo, digámoslo así, de un sacerdocio de Elí, ¿cierto? Recordemos que Elí fue un hombre muy importante, un sacerdote muy importante en la Biblia para el pueblo de Israel. Recordemos que este sacerdote Elí ministraba en la presencia del Señor, era el sumo sacerdote. Y dice que este joven Samuel, recuerden el episodio de Ana, la estéril, la que no podía concebir, y Dios le concedió un hijo varón como ella lo pidió. Y la promesa de Ana fue de que cuando el niño fuera destetado, pues lo dejaría para siempre pues en el templo, consagrado al Señor, porque lo consagró al Señor desde antes de concebirlo. Y bueno, Dios cumple la promesa, porque Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios que cumple las promesas y le cumplió a Ana, ¿cierto? Ese voto que ella había hecho con el Señor. Y Ana, de una manera muy fiel, ¿cierto? Cumplió al Señor la promesa que le había hecho, el compromiso que tenía con el Señor. Y cuando el niño fue destetado, más o menos a los 4 años, fue llevado, ¿cierto? Al templo y allí se quedó. Y el niño crecía allí. Y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová. Él no conocía al Señor. Samuel no conocía al Señor, pero por referencias y por la enseñanza y el ejemplo que Elí, el sacerdote, bajo el cuidado estaba el niño, le enseñó a conocer al Señor. Dice que este niño, joven Samuel, dice, ministraba en la presencia ministraba Jehová en la presencia de Elí, con la supervisión de Elí. Y qué triste que dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, ¿sí? Y cuando la palabra escasea se pierde la visión. No había visión espiritual. Hoy es triste ver cómo el mundo, ¿cierto? Se suma se sume en ese estado de incapacidad. Es muy triste vivir en una época en la que la palabra del Señor escasea porque su palabra trae todas las bendiciones, ¿sí? Todas sus bendiciones del cielo a la tierra. Ese es el manual de vida, esa es la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero vemos que hoy, en el tiempo donde podríamos decir que la gente, sobre todo en esta parte de Occidente, tiene tanto acceso a la palabra del Señor, tiene tanta información, tanta facilidad de acceder a la palabra del Señor de diferentes maneras, a través de predicaciones, a través de enseñanzas, a través de podcasts, a través de videos, a través de conferencias, a través de las innumerables Biblias o traducciones de la Biblia que se encuentran en la Internet. Hoy por hoy la palabra escasea. Es cuando más la palabra está escaseando, porque la gente está muy interesada en otras cosas, en adquirir otra información, en adquirir otro conocimiento. Y entonces vemos que la palabra del Señor está escaseando en este tiempo. Todavía dice la palabra del Señor, no había visión con frecuencia. Dice que no había visión con frecuencia. Y hoy por hoy esa visión de la vida, esa visión desde la óptica de Dios se ha perdido. Hoy por hoy las ideologías, los conceptos son los que están imponiéndose en un mundo modernizado, en un mundo donde la ciencia ha avanzado, pero en la medida en que la ciencia avanza, en que el hombre adquiere más y más y más conocimiento, pues más lejos está de la visión, más lejos está de su creador. Entonces, recordemos que
sin visión la gente perece. Dice que un pueblo sin visión perece. Un pueblo que no tiene visión de vida, que no tiene visión de cielo, que no tiene visión de eternidad, que no tiene visión de lo que trasciende, pues va a perecer. Entonces dice Proverbios capítulo 29, versículo 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichoso, dichosos los que son obedientes a la ley. Tenemos una fuente tan rica, una fuente para alimentar nuestra visión, para aclarar nuestra visión, para obtener más visión, la tenemos en la palabra del Señor, en la Biblia. ¿Sí? Pero dice que la palabra del Señor escaseaba en los tiempos de Elí. Y hoy por hoy, a pesar de todo lo que ya dijimos, la palabra de Dios escasea en la vida de muchas personas. Entonces, la palabra visión en hebreo significa o se refiere a una visión profética de Dios mismo, con, con una seguridad, con una certeza de que lo que dice allí va a suceder. Es decir, si pusiéramos un poco más de atención, podríamos darnos cuenta, escudriñando, estudiando nomás la Biblia, de que todos los acontecimientos a lo largo de la historia que se han registrado, que se han anunciado por parte de Dios, por parte de los profetas, por parte de sus siervos los profetas, se han cumplido, al pie de la letra se han cumplido. ¿Sí? Todas las profecías se han cumplido y las que faltan son unas cuantas poquitas que ya estamos prácticamente percibiéndolas, que ya estamos prácticamente olfateándolas en el ambiente, por todo lo que se está viviendo, por todo lo que está pasando en el mundo. Y por eso nos atrevemos a decir que el final de los tiempos, estamos en el final de los tiempos, estamos en el final de los tiempos. Estamos en un tiempo donde las guerras y los rumores de guerras que el Señor anunció, que el mismo Señor Jesucristo profetizó allí en Mateo capítulo 24, se están cumpliendo, la estamos viendo cumplirse ante nuestros propios ojos y eso lastimosamente no despierta a mucha gente. Vemos los acontecimientos, vemos las guerras que se están realizando, se están llevando a cabo en este momento. Una guerra que es muy, muy importante, que tiene los ojos del mundo y tiene la atención del mundo constantemente. Es la guerra que está librando en este momento en la Tierra Santa el pueblo de Israel. Entonces, no podemos nosotros abstraernos ni tomar las cosas desde un punto, desde un plano muy natural, porque detrás de todos esos acontecimientos hay una gran revelación, un gran cumplimiento. Se avecina, se aproxima ese cumplimiento. Entonces, eh, no se puede ser una visión para, no se puede tener una visión para la familia, una visión para la carrera, una visión para el ministerio, una visión si Dios, ¿sí? Si Dios no nos las muestra, si Dios no nos las revela, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros podamos tener como visión futurista para nuestra vida se va a cumplir en la medida en que nosotros confiemos en el Señor. No es por falta de dinero, no es por falta de convicciones que la gente muere, no es por falta, sino que la gente perece por falta de visión. Visión profética del Señor. Porque muchos miran al Señor como una caricatura. Muchos miran al Señor como algo histórico, como algo, como una fábula, como una simple creencia. Y entonces, en la medida o de la manera como nosotros veamos a Dios, así mismo Él va a actuar en nuestras vidas. Entonces, es que importante que nosotros debemos tener esperanza, que debemos tener una expectativa positiva eh, del futuro de nuestra vida y no podemos tener eso sin tener una visión clara del Señor. Nuestra familia espiritual a lo largo de todos los años hemos vivido con base en visiones, ¿sí?
Y la visión más importante o la base de las visiones, de esas 5 visiones que nosotros siempre nos movemos en nuestro ministerio, con base en 5 visiones. Y la primera de ellas, la base de todo, es la visión de Dios. ¿Qué visión tiene usted de Dios? ¿Sí? Porque depende de esa visión que tengamos de Dios, va a depender el resto de nuestra vida. Entonces, si tenemos una visión distorsionada de Dios, igualmente vamos a tener una visión muy, muy distorsionada de lo que es la vida, de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio, de lo que es la naturaleza. Entonces, es primordial que nosotros adquiramos una visión muy clara de quién es Dios, de aprenderle a ver en su justa medida, de aprender a verle como Él es, ¿sí? Y para eso pues tenemos muchos elementos que el mismo Señor nos aporta, su misma palabra, ¿sí? Tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía, que nos recuerda todas las cosas. Entonces, ¿qué hay en una visión ahora mismo? ¿Qué hay en tu visión ahora mismo? ¿Qué miras hacia el futuro? ¿Qué esperas de ti? ¿Qué esperas que acontezca en tu vida? ¿Qué estás viendo? ¿Hay oscuridad o hay luz? ¿Sí? ¿Hay oscuridad o hay luz? Dios quiere restaurar tu visión para este último tiempo, para estos últimos tiempos que estamos viviendo, para que veamos la luz en medio de un mundo que está plagado de tinieblas, que está plagado de oscuridad, que está plagado de engaños, de mentiras, de falsedad. Se requiere la luz, se requiere la visión, se requiere realmente la luz de Cristo para que nosotros podamos vivir en un mundo tan, tan difícil como el que estamos viviendo. Entonces, el Satanás ha privado muchas veces al pueblo de Dios de visiones positivas, ¿sí? Y a muchos cristianos los priva de esa visión positiva de ver días buenos y hermosos por delante, sino que pone más bien el pesimismo, que pone más bien el negativismo, que pone más bien el fatalismo en la vida de muchas personas. Entonces, antes de que Satanás pueda robarte la visión de Dios, te roba la visión que Dios te ha dado, ¿sí? Que Satanás vino a matar, robar y destruir. Y él roba los sueños y él roba las visiones. Y Dios tiene para ti cosas muy extraordinarias. Dice, porque los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal para darles un final feliz. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Entonces Dios quiere restaurar la visión, las visiones en tu corazón que el enemigo te ha robado. Quizá usted ha vivido una vida muy difícil, una vida con muchos problemas, con muchas dificultades. Pero póngase a pensar cuántas visiones el enemigo le ha quitado, cuántas visiones que Dios le ha dado para su vida futura, el enemigo le ha arrebatado. Es un episodio de eso, lo vemos en la misma palabra del Señor, porque la Biblia nos enseña. Y vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Porque dice la palabra que las cosas que se escribieron en este libro se escribieron para nuestra enseñanza, ¿sí? Para que nosotros pues igualmente aprendamos de ellas, de la experiencia que otros han tenido y no tengamos la tendencia a volverlas a repetir. Dice que cuando el pueblo, cuando la gente no tiene o no se acuerda de su pasado, no se acuerda de las cosas que tuvieron que pasar, pues tienen la tendencia a volverlas a repetir, ¿sí? Entonces lo que le pasó a nuestros padres, lo que vivieron nuestros padres, si nosotros no lo conocemos, si nosotros no nos damos cuenta qué error cometieron, por qué acontecieron las cosas, entonces estamos llamados, estamos propensos a repetir la misma historia. Y Dios quiere librarnos de eso. Y Dios quiere que nosotros eh, vivamos realmente dentro de su perfecta voluntad. Y recordemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta.
Entonces, un episodio podemos ver un ejemplo muy, muy claro de lo que estamos hablando, lo encontramos en el libro de Números, capítulo 13, versículo 25 y 30. Esto habla de los 12 espías que envió Moisés a la tierra prometida. Ellos estaban próximos a ingresar a la tierra prometida, pero como la tierra prometida no estaba vacía, allí estaban unos pueblos invasores, unos pueblos que estaban ocupando ese lugar. Dice allí la palabra de Dios, y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días. 12 espías, 12 príncipes, uno por cada tribu, fueron enviados ¿a qué? A reconocer la tierra, a inspeccionar la tierra. Y después de 40 días ellos tenían que volver a presentarse a Moisés a traer un informe de esa inspección. Y dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán de Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita allá, ¿sí? Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son grandes y fortificadas. Y también vimos allá a los hijos de Anac, ¿sí? Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar, y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Entonces aquí están ellos dando un informe de la misión que tuvieron que realizar durante 40 días inspeccionando la tierra prometida. Es el problema de muchas personas es que tienen vista, pero no tienen una visión. Cuando tenemos vista, vemos en el plano muy natural. ¿Y qué vieron ellos? Vieron que las ciudades eran grandes, que eran amuralladas. Eso era la realidad de las cosas. Eso era lo que estaba ante sus ojos. Y entonces se llenaron de temor. ¿Sí? Es, no tenían, pero no tenían visión. La visión nos tiene que llevar a recordar de que Dios les había prometido esta tierra, de que Dios les iba a entregar esa tierra, ya se las había entregado. ¿Sí? De la vista es una cualidad de los ojos, pero la visión es una habilidad del corazón, es una habilidad del espíritu. La persona más pobre del mundo no es la que tiene, no es la que tiene o la que no tiene dinero, la que tiene falta de dinero, sino la que no tiene visión. Porque habrá mucha gente que tiene muchas riquezas, muchas cosas materiales, pero no tiene visión. Luego es una persona pobre. Porque hay gente tan pobre en el mundo que lo único que tiene es dinero, ¿sí? Pero habrá gente que es desprovista de muchas cosas materiales, pero tiene una gran riqueza. Y son ricos porque tienen una visión clara de la vida, una visión clara de la eternidad, una visión de reino. Y saber de que si aquí en la tierra les tocó quizá, como se dice, bailar con la más fea, ellos saben de que tendrán en el futuro, en la eternidad, una gran bendición, como en el libro de los Hechos, en el libro de Hebreos, perdón, capítulo 11, que nos habla de los héroes de la fe. Dice que muchos de ellos se fueron de este mundo sin haber recibido lo prometido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo prometido muchas veces es
inmediatista. Muchas veces es en el plano natural, pero porque ellos dice que se fueron satisfechos, ¿sí? A pesar de que aquí sufrieron cárcel, persecución, hambre, desnudez, muchas cosas, muchas penurias. ¿Por qué? Porque su visión no estaba en este plano natural, este plano terrenal. Su visión estaba puesta en la eternidad, estaba puesta en esa patria celestial, estaba puesta en la morada de justicia, en la morada que el Señor Jesucristo había ido a preparar para ellos. ¿Sí? Dice que ellos muchos se murieron, se fueron de aquí sin haber recibido lo prometido, porque su mirada estaba puesta en ese galardón, en esa mansión celestial que el Señor fue a preparar para ellos. Entonces decíamos que la persona más pobre del mundo no es la que no tiene dinero, sino la que no tiene visión, la que no tiene visión del reino, la visión de eternidad, la visión de Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre tener vista y tener visión. Por eso el tema se llama, ¿sí? El tema se llama de esa manera. El tema lo hemos titulado Viviendo por vista o por visión. Viviendo por vista o por visión. Entonces, usted se puede sacar la conclusión. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo ha vivido usted? ¿Y cómo está viviendo usted? Si usted es hijo de Dios, tiene que hacerse esa pregunta. ¿Usted está viviendo por vista o por visión? ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia. Si quieres ver la casa de tus sueños, la casa quieres ver la prosperidad en tu vida, necesitas una visión. Necesitamos una visión. El problema de muchos es que por causa de las circunstancias que estamos viviendo, que les ha tocado enfrentar, pues han perdido la capacidad de soñar, han perdido la capacidad de, de, de enfocarse en esa visión, porque vale más o pesa más lo que están viendo, como los espías. ¿Qué vieron ellos? Ciudades grandes, fortificadas, vieron gigantes, es decir, vieron imposible, vieron problemas. Conclusión, no podemos. Esto no es para nosotros. ¿Sí? Como usted puede ver, sigue leyendo el relato de la palabra del Señor, se puede dar cuenta de que ellos pensaron más bien volverse a Egipto, ¿sí? Porque para ellos era imposible vivir en esa tierra, porque había obstáculos, había dificultades, y así son las cosas del Señor, ¿sí? Así son las cosas del Señor. El Señor nos da a nosotros la visión, pero también nos da las fuerzas para conquistar. La tierra había que conquistarla. La tierra había que poseerla. ¿Sí? Y eso representaba ¿qué? Luchar. Eso representaba guerrear contra toda oposición. Y así efectivamente aconteció. Entonces, la buena noticia es que Dios te trajo eh, hasta aquí, hasta este momento de tu vida, no para volver atrás, sino para conquistar. ¿Sí? Y por eso Él nos da la capacidad de soñar. Y por eso Él nos da la capacidad de tener visiones, ¿sí? Y de esa manera, pues vamos a salir del lugar eh, donde estamos con una visión clara. Recordemos el llamado de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y te llevaré a su-". Pero Abraham no conocía esto, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer esto si yo no tengo hijos? ¿Cómo voy a ser padre de multitudes de gente si yo no tengo hijos? Mi esposa es estéril. Y el Señor le tiene que sacar de la tienda. Y le dice, ven fuera, sal fuera y mira las estrellas de los cielos y cuéntalas. ¿Sí? Entonces, Abraham tuvo que salir de su tienda. Y muchos cristianos y muchas personas tienen que salir de su tienda. La tienda es el lugar limita la visión, porque cuando usted está en su tienda, cuando usted está en su casa y mira hacia arriba, pues usted qué mira, mira el techo, mira el cielo raso, el ceiling de su casa, y hasta ahí le llegó la visión, ¿sí? Y muchas veces nos sentimos encajonados, nos sentimos
limitados porque no salimos. Y por eso el Señor le dice, sal de tu tienda y alza tus ojos y mira, ¿sí? Mira los cielos, mira las estrellas y cuéntalas, cuéntalas, si las puedes contar. Y le dice el Señor, así será tu descendencia, así será tu descendencia. ¿Qué le dio el Señor? Visión, ¿sí? Lo sacó de vivir por vista, ¿sí? Para que aprendiera a vivir, ¿cierto? Por una visión. Y por eso Abraham se fue convencido. Dejó tierra, dejó parentela, dejó ese lugar donde creció. Motivado, alimentado con una visión. Y entonces se fue sin saber a dónde iba. Simplemente siguiendo por coordenadas lo que el Señor le había prometido, lo que el Señor le había anunciado. De la historia que acabamos de leer es interesante. ¿Por qué? Porque Moisés envía a 12 personas. Y cuando ellos vuelven de explorar la tierra que habían visto, ¿sí? Todos los 12 vieron la misma tierra, todos recorrieron el mismo lugar, los mismos habitantes, las mismas ciudades fortificadas. Sin embargo, hubo una gran diferencia. 10 de ellos tenían que un informe. 10 de ellos tenían un informe y 2 de ellos tenían un reporte completamente diferente al de los otros 10. Esto nos confirma que no siempre las mayorías tienen la razón. Y eso lo vemos muchas veces en las famosas elecciones en los diferentes países, donde pensamos que la mayoría tiene la razón. Y muchas veces las mayorías cometen los más graves errores, porque eligen gobernantes corruptos, gobernantes ineptos, gobernantes desleales, deshonestos. ¿Y lo eligió quién? La mayoría, porque la mayoría es la que elige. Pero no siempre la mayoría tiene la razón, porque aquí 10 de ellos se movieron simplemente por vista. Y la vista nos lleva a mover las emociones y entonces surge el miedo, surge el desaliento, surge el descontento y entonces mejor devolvámonos a Egipto. Y eso fue lo que pensaron. Pero 2 de ellos tenían un reporte diferente. ¿Por qué? ¿En qué radicó ellos? ¿Cierto? Es es muy importante ver algunas de las diferencias que solo el tener vista y el tener visión. Ahí vemos una gran diferencia. Un gran ejemplo para entender lo que es la vista y lo que es la visión, lo diferente que es este ejemplo de los 10 espías. Entonces, los voy a dejar con esto en mente, los voy a dejar con esto en mente, con esta inquietud. Léase ese pasaje, léase ese texto de la Biblia, esa historia de los 12 espías, y entonces pues pídale al Espíritu Santo que le hable a usted y que le amplíe lo que el Señor quiere comunicarnos en esta mañana. Números capítulo 13, allí en adelante, todo el 13 nos habla de este relato, de esta triste situación que nos enseña lo que es una visión y lo que es vivir por vista, ¿sí? Y encontramos allí que Dios quiere que usted y yo vivamos por visión. De la visión se enfoca en el problema. La visión se enfoca en el problema. La vista se enfoca en el problema. La visión se enfrenta o se enfoca en la promesa. Ahí está la gran diferencia. ¿Sí? La vista te lleva a mirar lo real, lo que está aconteciendo, y eso no lo puede negar absolutamente nadie. Pero no nos podemos quedar en la visión, en la vista, lo que muestra, lo que ven nuestros ojos. Tenemos que aprender a desarrollar la visión, apropiarnos de la visión, porque esta nos permite enfocarnos en la promesa, ¿sí? En la promesa de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista, no por vista.
porque la vista, vuelvo y repito, desalienta, nos lleva a desfallecer, pero la visión nos empodera. ¿Sí? 10 de los espías tenían que un reporte basado que en la vista, basado en la experiencia, y 2 de ellos basados en la visión. Y muchas veces el más grande enemigo de tu visión es tu vista. ¿Sí? Por eso es importante la oración, por eso es importante vivir en ese compañerismo con el Espíritu Santo, porque tus ojos te dicen una cosa, pero tu corazón, ¿cierto? Tu corazón te dice otra cosa. La lógica te dice una cosa, pero la fe te dice otra cosa. ¿Sí? Entonces, y aquí tenemos pues esos doce personas que vieron lo mismo, pero tuvieron un reporte diferente. ¿Sí? Un reporte completamente diferente. Así que lo dejo hasta allí y la próxima ocasión que tengamos vamos a continuar ampliando eh, acerca de lo que es la vista y lo que es la visión. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de comenzar este día de tu mano, Señor. Gracias, Dios, porque requerimos urgentemente, Señor, aclarar, Señor, no nuestra vista, sino nuestra visión, Señor. Porque la vista, Señor, nos lleva a ver de una manera muy limitada, Señor, las cosas. Nos lleva a mirar lo natural, Señor. Y cuando fijamos nuestros ojos en lo natural, viene el desfallecimiento, viene el miedo, viene el temor, el no puedo, el no soy capaz, esto no es para mí, esto es para otros, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos una clara visión de Dios como Padre, de Dios como Creador, de Dios como proveedor, de Dios como sanador, de Dios como restaurador, entonces nos podemos sacudir de la realidad para comenzar a caminar en pos de la promesa, en pos de esa promesa de bendición, de prosperidad, de abundancia, de sanidad, de salud total que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias, Dios de cielos. Hoy te pedimos que eches colirio en nuestros ojos, no en nuestros ojos físicos, sino en nuestros ojos espirituales, para que aprendamos a caminar por fe y no por vista. Caminar por fe, Señor, nos lleva a mirar más allá, Señor, de lo natural. Caminar por fe es aprender a ver que detrás de un monte, detrás de una montaña, hay un valle de oportunidades, hay un valle de bendición esperando por nosotros. Caminar y aprender a vivir por visión y por fe es mirar hacia el cielo y ver que a pesar de que hay una nube gris sobre nuestra cabeza, por encima de esa nube gris hay un sol resplandeciente, hay una claridad resplandeciente. Gracias, Dios del cielo. Dígale, Señor, yo quiero aprender a vivir, Señor, por fe y no por vista. Yo quiero aprender a vivir por la visión, Señor, por una visión clara, Señor, de ti, de tu palabra, de tus promesas. Y ya no quiero vivir más, Señor, por vista, porque la vista, Señor, me muestra lo limitado. Me muestra, Señor, lo limitado que somos, Señor, lo débiles que somos en nuestra condición humana, Señor. Pero la visión nos lleva a saber que aunque estemos caídos, no estamos derrotados.
Aunque estemos derribados, no estamos destruidos. La visión nos lleva a entender que delante de nosotros va un poderoso gigante, allanando el camino, derribando obstáculos. El caminar por fe y el vivir por visión nos lleva a entender que si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Dios del cielo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta mañana y te pedimos que bendigas el resto de este día, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Invitarles a que compartan estos devocionales, a que compartan y se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para que tengan acceso pues, directamente a nuestras transmisiones. Así que igualmente bendecimos a todos aquellos que respaldan este ministerio con sus ofrendas. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique, que Dios les sobreabunde. Y a todos los que quieran pues unirse y bendecir nuestro ministerio, pues ahí está la información en pantalla para que usted pueda hacer sus donativos, sus ofrendas, con la seguridad de que Dios bendecirá y multiplicará su generosidad. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos 6 de la tarde en nuestro tiempo de oración de intercesión. Envíenos sus peticiones y con mucho gusto estaremos orando por usted. Bendiciones. Feliz día.